Buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Soy Paola González, diputada federal del Distrito 12 de Nuevo León, y estoy aquí con mis compañeros de bancada de Morena, en los cuales somos voz de los periodistas protegidos y protegidas, y así como de los defensores de derechos humanos. En este momento vamos a dar un pronunciamiento. El mecanismo tiene la misión, el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, tiene la misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor. Para 2018 los responsables del mecanismo habían solicitado 300 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda aprobó 200 millones, a sabiendas que la tendencia al alta de defensoras, defensores y periodistas que solicitarían la protección de dicho mecanismo. Ahora mismo hay 702 personas protegidas por este mecanismo, de las cuales 304 son periodistas que han sufrido amenazas, persecución y hasta tortura. Por estos motivos, el presupuesto se ha agotado y es necesario atender el llamado que hacen las y los responsables para que la Federación asigne 130 millones de pesos para los meses de octubre del 2018 al mes de marzo del 2019. México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y para las y los defensores de los derechos humanos. Por ello es irresponsable, inhumano y sobre todo un acto de demagogia, hasta criminal, dejar sin fondos el mecanismo de protección de estos sectores. En este momento doy la voz a mi compañera diputada Merari Villegas. Muchas gracias, compañera diputada Paola. Muchísimas gracias por el espacio que nos brindan todos ustedes aquí. Este tema es muy importante, es un tema muy delicado que definitivamente nosotros como representantes, como Cámara, tenemos que hacer un pronunciamiento al respecto. Desde aquí hacemos un llamado respetuoso al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que cumpla el compromiso expresado en la CONAGO desde el mayo de 2017, en aquella vez que sesionó la CONAGO, donde expresó públicamente que el mecanismo de protección a periodistas y a defensores de derechos humanos recibiría un presupuesto extraoficial. Hasta el momento no se ha recibido tal presupuesto, y de no ser así, de no recibir ningún recurso para el 1 de octubre, se estarían perdiendo más de 3,000 medidas de seguridad para periodistas y activistas. El presidente tiene un gran compromiso y una gran deuda con este sector. Ha sido el sexenio más peligroso para ejercer un periodismo libre, para ejercer la libertad de expresión. 41 periodistas asesinados en este sexenio. Hago aquí un pronunciamiento en memoria de mi paisano Javier Valdés, el gran Javier Valdés, asesinado el 15 de mayo del 2017 en Culiacán, Sinaloa. No queremos más Javier Valdés asesinados. Queremos que nuestros periodistas, que nuestros defensores de los derechos humanos tengan plena seguridad para ejercer un periodismo libre, para alzar la voz, que sigan alzando la voz en beneficio de nuestra propia sociedad. 126 millones de pesos es lo que se requiere para saldar este ejercicio fiscal en 2018, y expresamos aquí el compromiso como legisladores de trabajar en el próximo presupuesto 2019 para que este mecanismo de protección a periodistas y activistas se vea reforzado y, claro, también reformar
esta ley para que no sea una simulación como lo ha estado haciendo y que realmente esta ley, este mecanismo garantice la protección de nuestros periodistas. Desde aquí dejamos el llamado al presidente de la República, al propio secretario de Hacienda, al doctor José Antonio González Anaya, y que viva la libertad de expresión. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero diputado Diego. Diego del Bosque, de Coahuila, de Saltillo, Coahuila. Como han mencionado mis compañeras diputadas, estamos viviendo y hemos vivido los últimos 30 años en un infierno. México pasa por la peor crisis en cuanto a derechos humanos de toda su historia. Encabezamos las listas mundiales de feminicidios, de desaparición forzada, de desplazados, no se diga los activistas. Creo que en México ser defensor de derechos humanos se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Es increíble el número de periodistas asesinados, de activistas sociales, que por darle voz a las injusticias, que por documentar abusos de poder, por documentar violaciones a los derechos humanos, han pagado con su vida o están desaparecidos. Hacemos un enérgico llamado a que no se desprotejan los mecanismos que tenemos para defender a estos activistas. Los últimos 30 años, como repito, han sido desastrosos en muchas materias, y en esta materia, en protección de activistas que defienden los derechos humanos también. Afortunadamente ya se van a acabar estos gobiernos que tienen 30 años. Gracias al voto popular viene un gobierno que estamos seguros que no va a reprimir a nadie, que no va a perseguir a activistas, que no va a perseguir a reporteros, a periodistas que defienden los derechos humanos, pero le hacemos la exigencia muy firme al gobierno saliente de que no puede desprotegerlos ahora. Exigimos que se les siga dando acompañamiento y que se defienda a los activistas que han estado poniendo en riesgo su propia vida para documentar las violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar en este sexenio y en los pasados. Creo que ese es el sentir del grupo parlamentario. A continuación, mi compañero diputado Ulises García. Buenas tardes. Nada más, a mí Ulises García, diputado federal del 4º Distrito de Ciudad Juárez, Chihuahua. Nada más me gustaría agregar, al margen de que en estos momentos se está analizando la glosa del 6º informe de gobierno de Enrique Peña Nieto en tema de relaciones internacionales o política internacional, que es justamente la alta comisionada de los derechos humanos en la ONU, que también fue expresidenta de Argentina, Michelle Bachelet, de Chile, que ella deploró el asesinato de defensores de derechos humanos y periodistas en México, así como su acoso y criminalización. Es lamentable la imagen que México ha dejado en términos de política internacional. Entonces nosotros queremos hacer esta exigencia al gobierno federal para que en términos de defensa de defensores de derechos humanos y de periodistas se tomen cartas en el asunto. Muchas gracias. Abrimos el micrófono a nuestra compañera. Adelante. Muy buenas tardes. Mi nombre es Cintia Valdés, soy periodista desplazada de Culiacán. Es difícil para mí estar aquí. Hace 15 meses estoy desplazada tras el asesinato de mi compañero Javier Valdés, y hoy estoy aquí para hacer el exhorto al presidente Peña Nieto de que se dote al mecanismo federal de los recursos que se necesitan para cubrir
pues lo que falta de este año. No solo nos desplazamos nosotros los periodistas, sino también nuestras familias. Y a partir del 1 de octubre, si no se otorga ese recurso que está faltando, se quedarían más de 3,000 personas, medidas de seguridad, donde se encuentran 702 personas adscritas, beneficiarias del mecanismo, donde 307 somos periodistas de diferentes estados de la República, de Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Morelos, y de esos 307 periodistas somos 70 que tuvimos que desplazarnos para resguardar nuestra vida. Hay un desdén de parte de las autoridades federales, lo vemos así porque no ha habido ningún pronunciamiento hasta el momento, ni de la Secretaría de Hacienda, ni del propio presidente, sobre este faltante de recursos, porque es la segunda vez consecutiva que el mecanismo federal se queda sin recursos. No es posible que, pese a la alza de agresiones a nuestros compañeros y defensores de derechos humanos, no hay un interés del gobierno de atender pues la necesidad que tenemos de resguardar nuestra integridad física, porque esas medidas incluyen un refugio, una alimentación para nosotros y nuestras familias, botones de pánico, algunos con escoltas por el nivel de riesgo que se tiene. Entonces, pues desde aquí hacemos un llamado para que se otorgue ese recurso que no deberíamos de estarlo pidiendo, ¿verdad? Ya debería de haber un pronunciamiento, ya está a la vuelta el término, pues si se terminan las medidas, nos van a obligar a regresar a nuestro lugar de origen y pues el riesgo a que nos maten es muy alto, ¿no? Entonces, ese es el llamado que queremos hacer y que ustedes, compañeros, nos ayuden a, pues, hacer difusión de esto que está pasando y pues sería todo, ¿no? Gracias. Bien, pues abrimos el micrófono a cualquier pregunta o comentario, estamos a sus órdenes. Gracias, diputada. Tenemos varias preguntas. La primera es de Luis Pérez, del Heraldo. Adelante. Buenas tardes. La pregunta, diputada, si estos recursos no se cumplen, pues ¿qué espera para las familias de los periodistas, para los periodistas activistas, sus familias, o sea, en qué situación los pone? Mencionaba Cintia que es una situación de riesgo para ellos. Si nos pudiera hablar sobre las consecuencias de no tener estos recursos. Sí, pues lógicamente estamos haciendo este llamado urgente y estamos haciendo este posicionamiento debido a que esto ya ahora sí que no es recurrible en ningún aspecto. Esto tiene que ser de ya, porque estamos viendo que las consecuencias pueden ser fatales, como ya nos lo expresó nuestra compañera Cintia. Entonces aquí no hay vuelta de hoja, esto no es potestativo, esto es una obligación que se tiene que cumplir. Es un estado de emergencia el que estamos llamando y creo que no hay un término para que ese recurso llegue, sino que es completamente obligatorio que esto se estime ya, se otorgue, porque las consecuencias van a ser muy graves y estamos hablando de que pues nuestro presidente actual, Enrique Peña Nieto, pues va a ver esto también dentro de su mismo gobierno, ¿no? Entonces no tenemos un término, esto ya no puede ser prorrogable. ¿Alguien más? Siguiente pregunta es de Víctor Barrera, El Libertador. Buenas tardes, diputada. Señalan que hay por lo menos 700 personas adscritas en esta mecanismo. Exactamente. Como ustedes dicen, de no llevarse a cabo los recursos, son 120 millones los que están pidiendo ustedes más. Y solamente preguntarle, el gobierno federal señala que hay un crecimiento, pero ya no hay recursos. ¿Cómo le harán para que precisamente caigan estos recursos en una, pues ya, transición donde el gobierno actual ha dejado de servir y el gobierno entrante pues todavía no puede servir? Es correcto. Adelante, compañera María. Sí,
no aceptamos no hay recursos. Recursos sí hay, y les voy a poner un claro ejemplo de ello. Hace poco se tomó una medida de austeridad en esta Cámara de Diputados donde se regresó a la tesorería 409 millones de pesos. Eso, por ponerte un claro ejemplo, solamente se está pidiendo a este gobierno actual que dé 126 millones de pesos. Eso simplemente por ponerte un ejemplo, pero hay subejercicios, se llaman, donde se podría fácilmente echar mano de ese recurso, además de que yo insisto, fue un compromiso expresado en la CONAGO de parte del presidente Peña Nieto, donde se le iba a asignar recursos extraoficiales a este mecanismo de protección. Entonces, no aceptamos no hay recursos. Estamos hablando de vidas humanas, no estamos hablando de cosas, no estamos hablando de simples datos, estamos hablando de vidas humanas y de familias enteras, porque no solamente asesinan a un periodista, no solamente asesinan a un defensor de derechos humanos, atrás de ello quedan más personas, familias, sociedad entera. Entonces es un tema muy delicado, de emergencia, como decía mi compañera diputada Paola, y yo aboco aquí a la sensibilidad por parte de nuestro presidente, por parte de titular de la Secretaría de Hacienda, para que asigne recursos. Tenemos entendido que mañana se reúne la Junta de Gobierno, entonces es un muy buen momento. No sé si ya se mencionó aquí, pero la compañera diputada Paola envió un punto de acuerdo donde se va a turnar a comisiones en este momento, donde estamos planteando precisamente hacer este llamado, pero ya de una forma más pues legal, en forma, digamos. Cecilia Hernández, de Línea Política. Diputados, muy buenas tardes. Para ustedes la prioridad es la protección física a los compañeros reporteros y periodistas, pero me gustaría preguntarles a ustedes cuál es el compromiso de ustedes como bancada y del gobierno federal con este sector que ha sido abandonado en cuanto, ¿sí?, a la situación laboral, sus garantías laborales. Los despiden cuando quieren, no los indemnizan, son el eslabón más débil y son los que llevan precisamente la información. Sí, buenos días, mi nombre es Martín Durán, soy periodista de Culiacán también. Estoy bajo también las medidas del mecanismo de protección. Pasó un foro de libertad de expresión dentro de los foros que están habiendo de pacificación y se planteó esa situación laboral. Creo que una de las principales generadores de una agresión pasiva son las empresas del ramo periodístico, que siempre se llevan los dueños de los medios los millones, y los periodistas que estamos trabajando y a sueldo, si es que contamos con un sueldo a veces, ustedes mismos, bueno, todos lo sabemos, los que trabajamos en esto. Y sí, una de las exigencias que pedimos y que le va a tocar a este Congreso legislar es la ley de publicidad oficial, no la que se hizo, la que le llaman ley Chayote, sino una verdadera ley que realmente sea equilibrada y equitativa, y sobre todo ahora que se ha planteado desde el gobierno que va a entrar que se va a disminuir el 50%, lo cual creo que al menos los periodistas que estamos a ras del suelo nos parece bien, pero otra de las cosas que estamos planteando y que queremos que también el Congreso lo legisle, el Senado, es la ley laboral, que no nada más hacia los periodistas, ¿no?, sino también ahorita en México hay un gran problema con los outsourcing y todo este tipo de formas de explotación laboral y que no generan derechos. Y mínimamente sí estamos planteando muchos sectores de tanto del periodismo como del activismo, plantear a la Cámara estas reformas
tanto en materia laboral y tanto en materia también de publicidad oficial, y sobre todo que no sea una forma de coacción la publicidad oficial y que no sea una forma de sometimiento hacia el poder. Creo que los periodistas, ahorita estoy aquí acompañando a los diputados por el tema urgente del mecanismo, pero creo que nos podemos, todos los periodistas que quieran participar, y eso es una gran discusión a nivel nacional que se tiene que llevar a cabo entre todas y todas las periodistas, porque sí es necesario plantear muchas cosas. Para mí es obsceno que medios se lleven millones, miles de millones de pesos al año y que los periodistas que trabajan ahí, y que me consta y creo que a todos nos consta, ganen muy poco, y sobre todo que es una actividad de alto riesgo y sobre todo más en los estados donde la situación precaria, por publicar a veces una nota policíaca te pagan 50 pesos, ¿no? Creo que eso es terrible porque más allá de que uno arriesga la vida, pues tampoco tiene la forma de proteger a la familia, ¿no? Entonces creo que va a ser una discusión muy interesante y que debemos de empujar todos y todas las periodistas y activistas, y ya no por necesidad, ¿no? Ya es una necesidad que planteemos esto, y bueno, ahí está, si este Congreso y el gobierno que va a entrar quieren hacer, bueno, pues creo que hay que tomar la palabra y no nada más quedarnos ahí como que sentados o rezagados, ¿no? Entonces, para mí no es muy cómodo estar hablando aquí porque la verdad es que no me gusta, pero creo que sí es necesario ya hablarlo, porque en la medida en que lo hablemos también, es en la medida en que vamos a aprender a escucharnos entre nosotros mismos, y pues es que uno de los defectos que tenemos los periodistas es que no nos escuchamos entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, pero ya es necesario dejar un poco eso a un lado y comenzar a dialogar, porque no estamos por una empresa, estamos por nuestra vida y por nuestra integridad física, ¿no? Eso es en cuanto a la publicidad, pero yo le preguntaba en cuanto a los derechos como trabajadores dentro de un medio de comunicación, y me gustaría también tener la opinión de las legisladoras que son también reporteras. Me gustaría saber qué es lo que opinan en cuanto a los derechos de los trabajadores. Mire, por eso el compañero periodista hacía referencia a la famosa ley Chayote y a la ley laboral. En cuanto a derechos laborales, para mí es un claro ejemplo, y todos ustedes lo saben, que no se está respetando. Y para eso hay que regular la ley, sí, hay que regular la ley. El ejemplo que ponía el compañero periodista era de el recurso que se asigna para publicidad oficial. Pues los medios, son unos cuantos medios solamente los que acaparan este recurso, y la gente que arriesga su vida saliendo a las calles a reportear el infierno en el que vivimos, como decía Javier, pues es el que arriesga el pescuezo, como se dice. Entonces es un claro ejemplo que los derechos laborales de los periodistas no se está respetando en México. Hay mucho trabajo en el tema, y el compromiso, nosotros como legisladores, como mayoría en esta Cámara, es obviamente sacar adelante esta ley, que además es una demanda ciudadana, es una demanda por parte de los compañeros periodistas. La tenemos que revisar y sacar adelante. Tenemos que empezar a descongelar esa famosa congeladora que ha retenido durante muchísimos años este tipo de iniciativas para el beneficio de este sector. Última pregunta de Roberto Vizcaíno, de Diario Imagen. Se vicia con la visita, perdón, disculpas. Yo quisiera saber, porque ya iniciada la conferencia, ¿quiénes de ustedes son diputados, primero? Y segundo, ¿a nombre de quién hablan? ¿Ustedes van a formar parte de la comisión de esta comisión de atención a periodistas, o es una iniciativa personal? Porque las comisiones todavía no están formadas. Tercero,
Ustedes están encuadrando el problema del periodismo y la atención al periodismo, que es, como lo acaba de señalar la compañera, muy amplio, que tiene que ver con condiciones laborales, con condiciones de carácter social, con condiciones de seguridad, con muchas condiciones. O sea, lo están ustedes encuadrando en el tema de la protección de derechos humanos. O sea, hay solamente una parte que toca dentro del periodismo a la cuestión de derechos humanos. Los periodistas somos totalmente distintos de los luchadores sociales. Ellos tienen otro esquema, otro universo, otros objetivos, otra cuestión totalmente distinta del manejo de la comunicación social. La comunicación social es, en esencia, un recurso, el periodismo es un recurso, la comunicación social, de la democracia. Sin comunicación social no hay democracia, como sin diputados no hay democracia. Entonces, yo tengo muchos años en esto, y les digo cuántos, y he visto pasar muchísimos foros de legisladores, grandes foros, pequeños, chiquitos, grandotes. Acabamos de ver pasar comisiones que no sirvieron absolutamente para nada. Yo me pregunto, si ustedes que empiezan, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Por qué no juntarse con asociaciones de periodistas para sacar adelante algo totalmente distinto a lo que han hecho los demás? Ya que ustedes quieren ser un gobierno distinto, pues órale, pueden hacer, ¿no? Yo nomás les pido que vean, por ejemplo, cuáles son los esquemas legales en Europa, en Francia, Alemania, en fin. Por si ustedes no lo saben, que a lo mejor sí, la ley de comunicación social en parte de estos países prevé que cuando un periodista o un empresario quiere abrir un medio de comunicación social, un medio cualquiera que sea, radio, televisión, impreso, revistas locales, nacionales o lo demás, sí, el Estado les garantiza la función básica. ¿Cuáles son? Pues el salario de los trabajadores que van a requerir. Claro, para esto tienen que aprobar un proyecto. No es nada más de que nos juntamos, como aquí le hacemos en México, nos juntamos 5 periodistas y mañana sacamos un periódico, ¿no? Pero no tenemos ninguna base de carácter ni legal, ni administrativa, ni nada, ¿no? Por eso hay muchos fracasos en el medio periodístico. Entonces, yo quisiera saber cuáles son los objetivos de ustedes en cuanto a los periodistas, en cuanto a la atención de periodistas, a la protección, como dice la compañera. Yo difiero, perdón, soy periodista también, y difiero la visión que ustedes tienen de que el gobierno tiene que poner todo para que el periodista esté a salvo. Tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con los medios. Yo digo, si la compañera está desplazada o el compañero también, ¿por qué no buscan en el desplazo, a través de ustedes que van a ser miembros de alguna comisión de esta naturaleza, que los medios nacionales les den chamba? Y que vengan a cambiar, si se desplazan de Mazatlán, que vengan a trabajar aquí a Excelsior o a Reforma o a algún otro lado, no dejarlos así sueltos, ¿no? Claro. Esa es una protección real. Sí, bueno, vamos a responderle aquí por puntos al compañero. El tema de ahorita no son las condiciones laborales de los periodistas, ni las condiciones laborales que en sí en México vamos a tratar. Como bien lo dice el compañero periodista, no hay comisiones todavía no pertenecemos a ninguna, ni pretendemos pertenecerlo. Aquí habemos 2 diputadas, la diputada Merari y su servidora, la diputada Paola González, 2 diputados, Ulises García y Diego del Bosque, y 2 compañeros periodistas. Estamos hablando a voz de los que no solicitaron que habláramos a voz de ellos. Periodistas que están desprotegidos y que están buscando la protección de este mecanismo que ya está autorizado y que no han dado ese recurso.
por el peligro que su vida presenta en ese momento y también la de sus familias, como ya lo hemos mencionado. Aquí el tema principal es buscar este mecanismo de protección para los periodistas que están perseguidos, así como los defensores de derechos humanos. Creo que son dos temas completamente distintos y nosotros lo que estamos aquí haciendo no es tratando de vincular con el periodismo lo que estamos haciendo ni con los periodistas, sino es un llamado urgente, son voces que están urgentemente necesitadas de este recurso que ya estaba asignado y que no lo han hecho. Y esta es la razón por la que nosotros estamos aquí, no pretendiendo ni formar parte de una comisión, ni agarrar el tema de los periodistas, ni agarrar los foros, ni nada de esto. Nosotros lo que estamos haciendo es representar a la ciudadanía como nosotros, es nuestro trabajo hacerlo, y cumpliendo con este compromiso y con estas obligaciones, es precisamente como cualquier ciudadano puede venir a hacerlo con nosotros, es precisamente lo que estamos haciendo en este momento. No sé si hay alguna otra duda o alguno de mis compañeros quiera agregar algo. A sus órdenes, Paola González, mi compañero Mirai. Muchas gracias.